Chile llegará a los 16 años sin jugar un partido mundialista. En este video hablaremos sobre el fracaso de esta selección sudamericana. Comencemos. ¿Qué tal, amigos de Biblioteca Futbolera? Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal, esta vez para hablar sobre la selección chilena y su larga ausencia en las Copas del Mundo. Ya son 3 mundiales seguidos sin clasificar y se cumplirán 16 años si es que no logra la clasificación al próximo Mundial de 2030. Pero ¿qué ha pasado con una selección que logró ser campeona y bicampeona de América, que logró muy buenas participaciones en Copas del Mundo, que tenía una generación dorada y que de la nada dejó de aparecer en el máximo torneo a nivel mundial? Esteban Castillo, contame qué ha pasado con Chile y por qué en una eliminatoria donde van tantas selecciones no se ha logrado meter a la Copa del Mundo. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Y bueno, sí, Chile, la verdad que después de tanto, porque también antes de esa época dorada que tuvieron, habían tenido muchos años malos, ¿verdad? Similar a lo que están viviendo ahorita. Entonces yo creo que claramente Chile, pues dentro de sus problemas, creo que el principal ha sido la renovación, ¿verdad? De su generación, la renovación de su equipo. Se confiaron mucho en la generación dorada que les dio muy buenos resultados, excelentes resultados, los mejores de su historia. Vos mencionabas las 2 Copas América, la clasificación al Mundial, ¿verdad? Porque antes de clasificar al Mundial de 2010, ¿verdad? Chile va a 2010, 2014, habían pasado varios mundiales sin asistir, ¿verdad? 2006, 2002 y la anterior había sido en el 98. Entonces creo que lo principal fue esa falta de renovación, ¿verdad? Creo que pensaron que esta generación pues les iba a durar más tiempo y pues no fue así, ¿verdad? Ya se encontraron con rivales que estaban mejor preparados e incluso aunque se aumentaron, ¿verdad? Los cupos al Mundial, igual no llegaron, ¿verdad? A las posiciones que daban esos pases, aunque sea el repechaje, porque en 2018, por ejemplo, se quedaron muy cerca, incluso empatados en puntos con Perú. Entonces, por ahí no era tan grande la diferencia, pero ya en las siguientes eliminatorias, pues ya fue mucho más marcada, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo principal es esa renovación. No habían jugadores que sirvieran como recambio, ¿verdad? Detrás de esos jugadores que tantos éxitos les dieron, y pues eso les pasó factura, ¿verdad? Conforme fue envejeciendo esa generación dorada, ya luego, pues no había, ¿verdad? En la banca no había jugadores que estuvieran, ¿verdad? Al momento de que estos jugadores, pues, fueran suspendidos, estuvieran lesionados. Todo eso se juntó, ¿verdad? Claro, con otros factores por ahí, pero creo que para mí el principal sería ese. Sí, y es que si vos recordás esa época dorada, digamos, de Chile, tenían a Alexis Sánchez jugando en Europa, pasó en el Barça, Arsenal, también a Arturo Vidal en el Bayern Múnich, en la Juventus, a Claudio Bravo, el portero, que recordás, llegó al Barcelona, estaba también Gary Medel, y así algunos nombres que destacaban en Europa, que estaban en ligas por lo menos top del mundo, pero luego ya no encontraron a jugadores, y vos bien lo platicabas, se hizo vieja esa generación y no hubo recambio, tuvieron que incluso llegar a la nacionalización de jugadores con aquel que estaba en Inglaterra, pero no en un Sí, equipo top, ¿te recordás? Que es sí. Brereton Díaz. Y entonces, si ya no tenés jugadores y tu generación dorada ya no te puede aportar lo mismo que en años anteriores, pues pasa lo que acabamos de ver. Y no solo pasa en Chile, allá en Conmebol, date cuenta acá en CONCACAF, también con esta selección de Costa Rica, que sus jugadores se hicieron viejos, se hicieron mayores y no hubo un recambio para poder lograrlo. Vos tocabas también una eliminatoria donde Perú fue el que clasifica, y también acá hay una situación curiosa, que es la de la queja que hace Chile, Sí, ¿verdad? ¿Te recordás? Y que sí. termina favoreciendo a Perú. Contanos un poco sobre esa situación. Sí, lamentablemente, pues para Chile, ¿verdad? Ellos mismos, en cierta manera, terminan dejándose fuera del Mundial, ¿verdad? Porque hay 2 partidos, ambos contra Bolivia, ¿verdad? Chile se enfrenta a Bolivia, Perú se enfrenta a Bolivia, pero Bolivia en estos partidos alinea de forma incorrecta a un jugador que no estaba bien nacionalizado. Entonces,
Perú pierde ese partido, Chile me parece que lo empata, si no estoy mal. En Chile se dan cuenta de eso, ¿verdad? Hacen las gestiones, la denuncia y todo, y pues el veredicto, ¿verdad? Fue a favor de Chile. Le dan los puntos a Chile, le dan los puntos a Perú, pero en ese momento Perú andaba muy mal en la eliminatoria, o sea, estaba casi en los últimos lugares, entonces, pues por ahí seguramente dijeron, pues eh, Chile recuperó los puntos, pues nos va a ayudar a subir en la tabla, pero esos puntos le dieron vida a Perú, que luego tiene una buena racha, mejora en la eliminatoria, llega a la última jornada con posibilidades, ¿verdad? Recordemos que Perú enfrenta a Colombia en ese último partido en casa, mientras que Chile va a visitar a Brasil, que lo tenía muy difícil, y pues se combinan todos los resultados. Chile y Perú terminan empatados en puntos, pero la diferencia de goles, y no solo los goles en otros partidos, sino que como a Perú le devuelven los puntos y le dan 3 goles, esos goles que no existieron, al final son los que le dan la clasificación a Perú, ¿verdad? Entonces creo que es el inicio, ¿verdad? De su debacle, porque antes de eso habían tenido una muy buena Copa Confederaciones, Ajá. incluso dejando a Portugal en semifinales, pierden la final por un error, ¿verdad? Defensivo, o sea, ni siquiera fue tanto virtud, ¿verdad? De los alemanes. Y luego viene este desastre, ¿verdad? Las eliminatorias. Creo que ahí comienza esa debacle. Luego, pues ya las siguientes eliminatorias, las de Qatar, pues ya no les va tan bien, ¿verdad? No quedan tan cerca, quedan un poco más lejos. Y no digamos las de Estados Unidos, que sí fueron un absoluto desastre, ¿verdad? Ganando muy pocos partidos, incluso perdiendo en casa con Bolivia, que Bolivia tenía más de 30 años de no ganar un partido de visita, imagínate. Entonces creo y que a Bolivia esos puntos que va a sacar a Chile, pues al final la tienen donde están, ¿verdad? Que están en el repechaje. Entonces creo que sí, fue una sucesión ahí de hechos, ¿verdad? La falta de renovación, pues incluso esta mala suerte, ¿verdad? En eliminatorios, porque también ellos buscando puntos a su favor, terminan beneficiando a otro rival. Creo que todo eso se fue sumando y nos tienen, pues, ahorita Chile ya solo, pues, si lo más cercano que podrían estar entre su última participación y la hipotética próxima participación en el 2030 van a ser 16 años. Entonces Sí. creo que sí es preocupante, es de sus ausencias más largas, ¿verdad? Se iguala a la tuvieron en el 82, fue su última participación, y después en el 98, cabal, son los mismos 16 años. Entonces podría ser esta la ausencia de las más largas en la historia de Chile, ¿verdad? Porque no hay otra ausencia tan larga. Recordemos que Chile en el historial, ¿verdad? De los mundiales dentro de Sudamérica, son la cuarta selección que mejores participaciones han tenido, ¿verdad? Todos sabemos que Brasil y Argentina, pues, dominan absolutamente, Uruguay va ahí atrás, y después todas las demás selecciones de Sudamérica, la única que llegó a semifinales es precisamente Chile, ¿verdad? Entonces, una selección que sabe lo que es jugar una semifinal mundialista y que es de las que más participaciones tiene en mundiales. Si no estoy mal, son 9, si no, 9 o 10, ahorita no tengo el dato exacto, pero imagínate, o sea, ya pasar tanto tiempo y no se ve por dónde el regreso, creo que es preocupante para los amigos chilenos, ¿verdad? Sí, ¿y cómo ves esa siguiente eliminatoria? Claro, falta jugar el Mundial 2026, pero para estos equipos que quedaron fuera, pues ya es pensar en el futuro. ¿Cómo ves a Chile? Que, pues si vemos su plantilla, el jugador que mejor ubicado está es Gabriel Suazo, que está en el Sevilla. Luego la mayoría están en ligas o equipos muy inferiores. Y si comparas el equipo, por ejemplo, el chileno con el de Ecuador, que está sacando figuras cada vez más, y se complica todavía la situación. ¿Ves a Chile clasificando al próximo mundial, recuperando terreno? Porque sabemos que en Conmebol pues son bastante las plazas para los pocos equipos que hay. ¿Crees que por ahí pueden volver a la Copa del Mundo? Creo que Chile para la próxima eliminatoria corre con suerte, porque recordemos que en el Mundial de 2030 ya hay 3 selecciones sudamericanas clasificadas, porque ahí FIFA en sus inventos, ¿verdad? Como este mundial es el de centenario, pues todos sabemos que el primer mundial fue en Uruguay, ¿verdad? Entonces FIFA, creo que lo ideal era celebrar el mundial en Uruguay, pero claramente Uruguay no puede celebrar un mundial, ¿verdad? Por ahí se hablaba que iba a estar Argentina, pero tampoco creo que a FIFA le pareció la idea, entonces vino FIFA y dijo, bueno, vamos a hacer el Mundial del Centenario, la sede va a ser España, Portugal y Marruecos, pero los partidos de inauguración, ¿verdad? Los primeros partidos van a ser en Sudamérica, ¿verdad? Para respetar eso de la historia, la nostalgia, ¿verdad? De que el primer Mundial fue allá.
Entonces van a haber partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay. Entonces esas 3 selecciones ya están clasificadas, lo que abre la eliminatoria sudamericana. Pero si nos ponemos a pensar, con este formato de 48 selecciones, ya hay 7 plazas, ¿verdad? Seis plazas y un repechaje para Sudamérica. ¿Qué va a pasar con esa eliminatoria? O sea, ¿será que van a clasificar automáticamente todas las selecciones de Sudamérica o le van a quitar las plazas, verdad? Que yo creo que es lo más factible. Entonces vamos a tener una eliminatoria con 7 selecciones, probablemente, y 4 plazas, ¿verdad? Para este continente. Entonces, yo viéndolo bien, ¿verdad? Ahora, pues quitamos a Uruguay, Uruguay y Argentina, que son selecciones pues habituales, ¿verdad? En esa confederación. Y Paraguay, que pues Paraguay viene también, regresa, ¿verdad? De una gran ausencia. Entonces creo que igual a Chile creo que le va a costar, a pesar de que serían, yo ahorita me estoy inventando, ¿verdad? No estoy diciendo que, porque FIFA todavía tiene que, pues, confirmar, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Pero digamos, siguiendo la lógica, ¿verdad? Así como ahorita en el Mundial 2026, que habían 6 plazas para CONCACAF, pero 3 ya estaban ocupadas, creo que algo así va a ser la cosa con Sudamérica, ¿verdad? Van a estar las 7 plazas, le van a quitar 3, entonces con las 4 que quedan, creo que le va a costar a Chile, a como está ahorita, a como está la situación de su equipo, ¿verdad? De su renovación, de los jugadores que tiene, creo que incluso en ese eliminatorio donde prácticamente va a pasar la mitad de selecciones, creo que incluso le va a costar, ¿verdad? Entonces creo que podrían ser más años, ¿verdad? De esta sequía. Tienen 4 años, ¿verdad? Bueno, menos porque la eliminatoria seguramente comienza en 2 años para pues llegar, ¿verdad? A esa eliminatoria de manera competitiva y buscar pues esa plaza, ¿verdad? A falta de confirmación de cómo va a ser la eliminatoria para ese próximo mundial. Sí, porque las selecciones que quedan, pues está Brasil, está Ecuador, que te decía, Eh, tiene un buen proceso, luego Colombia, creo que también va a ser de las También. favoritas, y después tal vez la lucha va Perú, Venezuela, Bolivia, Sí, Chile, todos por ¿verdad? esa cuarta plaza, ¿verdad? Todos. Porque Y mencionaste que esa ahorita a cuarta, Colombia, pues Brasil, Ecuador. sería prácticamente un repechaje, Sí, ¿verdad? imagínate, o sea, las 3 que mencionaste creo que están ahorita en mucho mejor momento, ¿verdad? De las demás. Entonces, imagínate, o sea, se ve fácil, pero ya vimos que no, ¿verdad? Porque ahorita, imagínate, eran 10, pasaban 7, todos decían, bueno, pero ¿qué tan mal le debe una selección para quedar fuera? Pero hubieron selecciones que sí, muy marcado, ¿verdad? Chile, Perú, todavía Venezuela peleó hasta el final, ¿verdad? Pero Chile y Perú sí quedaron muy relegados, entonces creo que algo así puede pasar si no, pues se toma, ¿verdad? Se retoma ese buen camino que se tuvo en el pasado, ¿verdad? Sí. Claro que eso es difícil porque es la calidad de jugadores que se tenía, ¿verdad? O sea, eso no es algo que sea de noche a la mañana, no es algo que pueda ocurrir en 4 años. Entonces creo que Chile la tiene complicada de cara al próximo mundial. Así es, pero ¿qué opinan ustedes, suscriptores? ¿Creen que Chile logrará meterse en ese Mundial de 2030? ¿Y qué opinan al respecto de estos fracasos rumbo al Mundial del 18, del 26 y también del 22 allá en Qatar? Dejen todas sus opiniones en los comentarios. Nosotros creemos que va a estar difícil que vuelva para el siguiente Mundial. Va a ser una eliminatoria muy pareja y muy disputada, como siempre en Sudamérica, pero ahora con esta situación de que hay 3 muy por encima del resto en cuanto al nivel futbolístico. Si les ha gustado el video, pueden dejar su me gusta, activar la campana de notificaciones y suscribirse a este canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Gracias, Esteban. Nos vemos hasta la próxima con un nuevo contenido acá en Biblioteca Futbolera. Hasta luego.